de uno. El cambio tiene que empezar en el corazón. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el Señor una sola cosa le pide al ser humano y le dice, dame, hijo mío, le dice, tu corazón. ¿Por qué no le dice, dame la mano? No, le dice, dame el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Dice, porque de él, dice, vienen las consecuencias de la vida. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? Que el Señor una cosa nos pide, pero en esa cosa nos pide todo. Entonces nosotros debemos de entender, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Cómo está nuestro aposento? En este caso, ¿verdad? Había unidad. Dice, había oración. Entonces a mí me pasa, ¿verdad? Que a veces yo llamo a mi mami y yo le digo, mira, voy a ir a orar a la iglesia, ¿te vas conmigo? Cuando yo miro, ya va mi hermana atrás también. Y se va Mercy, porque mi nena también, mamá, ¿cuándo vamos a ir a orar? O vamos a ir a orar. Entonces ella está ahí, ¿verdad? Y no llega a orar, pero me acompaña a orar. Ella ya tiene la idea, ¿verdad? Que yo voy a orar a la iglesia. Entonces lo que yo quiero es que nosotros veamos es de que cuando nosotros tengamos unidad dentro de nuestra casa, es bueno que nosotros tengamos comunión dentro de nuestra casa, ¿verdad? Alguna salida, tal vez algún almuerzo, alguna comida, pero pocas veces se hace una reunión para edificarnos unos con otros. Y otras veces menos se hace para orar juntos. Entonces yo les digo, a veces nosotros tenemos muy malos hábitos y nos olvidamos en realidad que hay cosas más importantes que ministran nuestra casa, que ministran nuestra familia, que ministran los ambientes dentro de una casa. Entonces yo les digo, si nosotros vamos a estar unidos, entonces que sea por algo verdadero, por algo genuino, por algo que valga la pena. Y en este caso les digo, pues es Cristo, es la comunión delante del Señor. Yo les puedo decir de que yo decidí empezar a ir a la iglesia a orar un tiempo. Y habían cosas que a mí no mucho me gustaban de mi mami. Nunca le dije nada. Y empecé a orar y ella empezó a orar conmigo y así de repente ella solita dejó las cosas. Yo no le dije nada, ni siquiera salió algo de mi boca, sino empecé yo a orarle al Señor. Ella empezó a buscar al Señor y solita ella lo dejó. Entonces, ¿por qué? Porque así obra el Señor. Entonces cuando ya hay un sometimiento, cuando ya el espíritu, ¿verdad? Uno lo redarguye, porque nosotros debemos de tener presente, ¿verdad? Que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Dice la Biblia que nuestro espíritu vuelve al Padre porque Él lo dio, nuestro cuerpo vuelve al polvo porque de ahí fuimos formados, pero nuestra alma es la que es salva o es condenada. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos, verdad? Le estoy metiendo de todo un poquito en esto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos estamos formados, ¿verdad? Por espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu estamos formados y podemos entender que tenemos espíritu porque el espíritu es el que a nosotros nos convence de pecado, dice. Es aquello cuando, mejor no lo hubiera hecho. ¿Por qué lo hice? Ese es el espíritu. Porque el espíritu nos inquieta, porque el espíritu nos convence de pecado, porque entonces nosotros estamos, Dios mío, mejor no hubiera dicho eso. Entonces el espíritu a nosotros nos muestra nuestra condición. En el alma es donde nosotros tenemos el amor, el afecto por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra familia. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros tenemos alma, y nuestro cuerpo pues porque estamos aquí, ¿verdad? Pero nosotros debemos de identificar, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Entonces esto es muy importante, mis amados hermanos, para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Volviendo al tema, ¿verdad? Qué tan unidos nosotros estamos dentro de nuestra casa, qué tan unidos nosotros estamos dentro de nuestra familia, porque yo les digo, no es lo mismo. Yo hablaba con una persona en esta semana y yo le decía, usted tiene que pensar si usted lo que tiene es una familia o es un hogar. En una familia pues vive en la misma casa, pero todos en su mundo. Pero cuando nosotros vamos a ver la palabra hogar, dice que viene de la palabra fogar, o sea, hay fuego. No es lo mismo un hogar a una familia. En un hogar hay comunión y hay algo en realidad algo rico, ¿verdad? Donde uno se deleita. Pero en una familia solo todos saben que viven en la misma casa, pero cada quien hace lo que quiere. Entonces nosotros debemos de aprender en realidad, mis amados hermanos, a tener unidad dentro de nuestra casa, a vivir un hogar, porque así lo instituyó el Señor. Entonces nosotros debemos de tener un hogar dentro de nuestra casa y no solamente ser parte de una familia. ¿Amén? Esto se los voy a leer nada más, porque no sé qué hora es, decir. Entonces, en Hechos capítulo 9 les voy a dar las citas bíblicas. Aquí habla sobre el aposento de Pedro, dice.
el aposento donde vuelven, dice, las buenas obras. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 37. Cuando nosotros vamos a ver, ¿verdad?, sobre este aposento de Pedro, dice de que es donde vuelven las buenas obras, porque él hacía buenas obras cuando él caminaba con Jesús, pero dice que luego, ¿verdad?, él lo negó 3 veces, que lo muestra la Biblia, pero dice de que ya cuando Jesús ascendió, dice de que él empezó a hacer las buenas obras otra vez. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que nosotros a veces empezamos, ¿verdad? A veces dentro del matrimonio pasa, en la mayoría de matrimonios pasa que al principio todo bonito, ¿verdad? Todo que sí nos llevamos bien, que todo, ahí queremos estar. Pero de repente pasa el tiempo, pasan los años y se va perdiendo la gracia, la paciencia, el respeto. Entonces, justamente nosotros veníamos hablando de una señorita con el pastor, porque la señorita se fue de la iglesia, ¿verdad? Se fue de la iglesia porque la señorita quedó embarazada y nosotros estuvimos ahí. El pastor, hace como 1 año y medio, el pastor le dijo: yo te soñé embarazada. Llamamos a los papás, porque nosotros nos preocupamos mucho por los jóvenes, ¿verdad? Entonces viene el pastor y llama a los papás y dice: yo la soñé embarazada. Dice: cuídate, porque te soñé embarazada. Bueno, después de la pandemia, la señorita igual no regresó igual, los papás tampoco, y nosotros estuvimos ahí encima, y yo estuve de molestar, porque yo para eso me presto, y yo ando a molestar a los jóvenes por tal de que hagan las cosas bien. Entonces empezamos nosotros con el pastor, y la señorita se fue. La señorita se terminó yendo porque quedó embarazada de verdad. Quedó embarazada, el Señor habló, el Señor dijo, Dios no solo dijo, sino se hicieron muchas cosas por tal de que la señorita tomara una mejor decisión, ¿verdad? Pero lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? Y les pongo este ejemplo, porque a veces nosotros pasamos procesos donde nosotros olvidamos las buenas obras. Tal vez al principio las teníamos, tal vez al principio nosotros teníamos afecto, ¿verdad? En este caso, en el aposento, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, ¿verdad? Y todo así muy bonito. Pero de repente pasa el tiempo y se dejaron esas buenas obras. Entonces, dentro de nuestra casa, mis amados hermanos, tienen que volver las buenas obras. Nosotros tenemos que saber en realidad que al final nosotros seguimos con nuestro cónyuge. Yo le digo a los matrimonios ahí: ustedes esfuércense por hacer las cosas bien, porque al final ahí se van a quedar. Entonces, si ahí se van a quedar, ¿para qué se van a dificultar más la vida? ¿Para qué ustedes se van a hostigar dentro de ustedes mismos? Mejor esfuércense y caminen juntos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a que nuestras buenas obras tienen que volver. No podemos dejar las buenas obras y al final los que aguantamos somos nosotros. Entonces nosotros debemos de saber en realidad de que nuestras obras muchas obras tienen que ser como al principio. Por ejemplo, en una iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, habla de una iglesia en específico. Y habla de la iglesia de Éfeso. Yo siempre hablo de esta iglesia porque viene el ángel y le habla de la iglesia y le dice: yo conozco, dice: yo conozco tu arduo trabajo, le dice. O sea, no era cualquier iglesia, ni era una iglesia acomodada, sino le dice: yo conozco tu arduo trabajo, le dice, que no toleras a los malos, le dice. Pero cuando seguimos leyendo y habla de esta iglesia de Éfeso, le dice: conozco tus obras, le dice, pero vuelve a tus primeras obras, le dice, porque has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Y le dice: arrepiéntete, le dice, y levántate de donde has caído. Entonces eso quiere decir de que a veces nosotros podemos tener muchas buenas obras, pero si nuestro primer amor se pierde, el Señor a esa persona la mira como caída. Entonces por eso le dice: arrepiéntete y levántate de donde has caído. Entonces yo quiero de que nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, de que cuando nosotros decidimos hacer algo bueno y algo bien, entonces que sea por amor, ¿verdad? Que sea por amor. Eso es muy importante. Si algo yo me he dado cuenta en la congregación, mis amados hermanos, y por testimonio vivo, es de que uno en la obra de Dios uno permanece solo por amor. Porque en una iglesia se da de todo. Entonces pasa de que la gente dice: no, para ser cristiano como mejor no soy nada.
¿Por qué? Porque la gente pone la mirada en las otras personas y se olvida que uno a la iglesia va por Dios. Por ejemplo, a nosotros nos pasa en la iglesia. Los hermanos saben en la iglesia. Nosotros empezamos el culto a las 7 en punto. Haya gente o no haya gente, nosotros empezamos a las 7 en punto. Entonces los hermanos saben y ellos dicen, bueno, a las 7 empieza. Entonces ellos ya saben, bueno, ya está casi que al final. Porque nosotros no empezamos cuando empieza a llegar gente. Nosotros empezamos a las 7 en punto, empezamos. Entonces, ¿por qué? Porque el culto es para Dios. Entonces la gente llega porque la gente quiere cambiar, pero el culto no es para la gente, el culto es para Dios. Entonces esto les digo, esto es muy importante para nuestro cimiento espiritual, porque si nosotros nos enfocamos en los frutos de las personas, en una iglesia hay de todo un poco. Entonces probablemente nosotros nos quedemos y el otro siga buscando. Pero cuando nosotros buscamos por Dios, yo les puedo asegurar que solo el amor de Dios a uno lo sostiene. Entonces, esto les digo, mis amados hermanos, es demasiado importante porque esa tiene que ser una de esas primeras obras. Volver a nuestro primer amor con Cristo. Si no se ha vivido, entonces tratar de vivir ese amor con Cristo. Porque cuando una persona ha vivido su primer amor con Cristo, esa persona queda sellada. Esa persona queda con algo ahí donde no, yo viví esto, yo lo viví. Entonces el Señor lo marca aún. Yo quiero de que nosotros vayamos viendo, mis amados hermanos, de que tenemos que meditar. Yo quiero que nosotros meditemos en esas buenas obras, en esas obras como al principio, qué es lo que yo he cambiado, qué es lo que yo he dejado de hacer y tal vez era agradable delante del Señor y yo lo dejé de hacer por mi orgullo, por mi necedad, por tanto pleito, por mis pensamientos, a veces por malos pensamientos porque las cosas ni siquiera son así. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que esto es muy importante porque nuestros pensamientos, dice, tienen que estar sujetos, dice, a la obediencia de Cristo, dice. Todo pensamiento altivo, dice, hay que sujetarlo a la obediencia de Cristo. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que para que nosotros tengamos buenas obras, el cambio primero tiene que estar en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos tiene que estar la renovación, aún así lo muestra la Biblia, dice que nosotros tenemos que ser renovados, dice, en vuestro entendimiento. No os acopléis, dice, a este siglo. Entonces yo quiero de que nosotros vayamos viendo, mis amados hermanos, de que el aposento en nuestra casa tiene que tener buenas obras, amén. El aposento de Pablo está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 8 y 9. Ese es el aposento de la comunión. Estos dos se los voy a mencionar. Aquí, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque aquí hablaba de cuando Pablo hizo sus últimas visitas, ¿verdad? Pero dice de que cuando él llegaba a esas visitas, dice que él se reunía con toda la gente. ¿Por qué? Porque había comunión. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, porque nosotros debemos de aprender en realidad que nuestra vida tiene que valer la pena. Yo le digo a los jóvenes y le digo a los hermanos, nosotros no podemos vivir solo por vivir, le digo. No puede, ustedes, les digo a ellos, no pueden ustedes vivir y bueno, es que nos llevamos bien, es que qué bonito eso. ¿Por qué, le digo? Yo lo he visto porque tantos jóvenes que hay por allá, ¿verdad? Y unos que son delincuentes donde todos tal vez lo matan, ¿verdad? Y todos va de llorar y que lo va a extrañar, pero a la semana ya se están riendo y ya se olvidaron de que el por qué, porque no tuvo buenas obras. Porque la comunión que tuvo solo fue porque, qué bonito, nos llevamos bien. Entonces yo les digo a ellos, ustedes tienen que aprender, les digo, que si ustedes van a estar en la vida, ustedes no van a estar, que me extrañen ese día que yo falto. No, márquenle la vida a alguien, que cuando ustedes falten, esa persona, no, pero esta persona me bendijo, por esta persona me ayudó a cambiar mi vida, por esa persona yo decidí hacer las cosas diferentes. Nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, que nuestra vida tiene que valer la pena. Nosotros tenemos que entender de que fuimos enviados con un propósito. Entonces no tenemos una vida solo por vivir, ni tenemos una vida porque Dios definitivamente dijo que aparezca. No, tenemos una vida, mis amados hermanos, porque Dios a todos nos envió con un propósito. Tenemos que pensar nosotros, ¿cuál es el propósito del Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la obra del Señor? ¿En qué es lo que yo tengo que crecer? Entonces, porque no podemos, mis amados hermanos, llevar un evangelio acomodado de que yo creo en Dios y ahí se terminó todo y yo guardo mi fe. No, nosotros tenemos que aprender que tenemos que tener un evangelio, dice, para progresar.
Entonces yo siempre les digo esto a los hermanos: ustedes no tienen un Dios que lo retrocede, nosotros tenemos un Dios que progresa, y la Biblia así lo muestra, que donde hay firmeza, dice que donde hay constancia hay firmeza, y donde hay firmeza hay progreso. Entonces nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, que Dios a nosotros nos dejó así para ir dando pasos para adelante y no para atrás. Así no es el Señor, no es nuestro Dios, porque nuestro Dios vive. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, de que en las comuniones que nosotros tengamos es demasiado importante lo que nosotros hagamos. Yo les digo, mi hermana, por ejemplo, ella acaba de abrir una paca, ya la cerró también, pero tenía una paca ahí, y yo fui unos días, pero en los pocos días que yo fui, porque tengo un primo que está muy endeudado y solo deuda tras deuda y tras deuda. Y los pocos días que yo estuve ahí, yo siempre le hablaba, yo le decía: no te estés metiendo a deudas. Y yo le empezaba a hablar a él de la Biblia. Y en los días, les digo, que yo estuve yendo constantemente, no sacó ni un préstamo, porque él sacaba con los colombianos, no sacó ni un préstamo. Y él a veces se ponía a llorar y mira, y le dije que no, y ahora mejor que voy a hacer para pagar. Y se ponía a vender sus cosas, y Dios proveía. Pero ya no llegué, y le digo, y ahorita, hoy justamente nos estaban diciendo de que lo fueron a rescatar de no sé qué puente porque se quería tirar. Entonces, ¿por qué? Le digo: por la comunión, porque nosotros tenemos que aprender que si nosotros tenemos comunión con alguien, entonces que sea para edificar a esa persona, que sea para levantar a esa persona, que sea para cimentarle la fe a esa persona. Entonces tenemos que llevar visión en nuestra vida, mis amados hermanos, tenemos que llevar visión en nuestra peregrinación aquí en la tierra. Tenemos que saber en realidad el propósito por el cual el Señor nos envió. Amén. Termino con esto. En Lucas capítulo 22 y versículo 11, habla del aposento de la instrucción. Ese es el aposento de Jesús. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en este pasaje habla donde ellos estaban haciendo, ¿verdad?, su última cena, donde ahí el Señor les empezó a dar instrucción. Por eso este es el aposento de la instrucción. Esto, mis amados hermanos, yo les puedo asegurar de que este aposento, si está dentro de casa, los hijos no se desvían. La Biblia dice, en el libro de Proverbios, dice: instruye, dice, oiga eso, estamos hablando del aposento de la instrucción, dice: instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Dice, ¿por qué? Porque hubo instrucción. Una cosa, les digo, es la corrección, donde no, eso no se hace. Pero otra cosa es la instrucción. La instrucción es aquella donde nosotros sentamos a nuestros hijos, por ejemplo, y hablamos con ellos, y esto no se hace porque la Biblia, o sea, hay un fundamento. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces, ¿verdad?, le hablamos a Mercy, y nosotros a ella tratamos de darle a nuestros hijos, ¿verdad?, tratamos de darles un cimiento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender en nuestra vida, mis amados hermanos, de que nosotros, si somos padres, tenemos que ser padres genuinos. Yo le digo, la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice de que el hijo consentido, vean eso, dice que es vergüenza de su madre. Entonces, esto es bien tremendo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo les puedo asegurar, y se los podemos asegurar como pastores, que muchas veces hay caídas dentro de los hijos, y es porque los padres son muy consentidores. Se les permite muchas veces que mi chiquito, que mi chiquita, y al final se está arriesgando el alma del hijo o el alma de la hija. Entonces les digo, esto es muy delicado. Nosotros debemos de aprender dónde llega el amor, porque aún, vean, la Biblia dice de que Dios al hijo que ama, oigan eso, dice, lo disciplina, como el padre dice al hijo a quien quiere. Entonces, por ejemplo, yo a veces le pego a Mercy. Yo a veces soy muy impaciente, yo no les permito mayor cosa a ellos, y yo les digo, les voy a pegar. Hace un rato antes de venirnos, yo les dije, si me levanto de aquí, ya no les voy a hablar y les voy a pegar, les dije. Y entonces estaban llorando, y cuando ellos vieron que me levanté, se quedaron callados. Pero les pegué porque ya les había dicho. Aunque se quedaran callados, les pegué. ¿Por qué? Porque ya les había hablado. Entonces a veces, no, como se callaron, no, mejor no les pego. Entonces después dice, mi papá no me va a pegar, mi mamá no me va a pegar. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que esto es muy importante, porque si en nuestra casa hay instrucción, hay un fundamento y aún hay salvación, para que dentro de la casa no se pierda. Entonces, ¿por qué los hijos se pierden? Porque solo llevan corrección en la vida. Aún la Biblia, cuando nos muestra a nosotros los padres, dice que tenemos que criar a vuestros hijos, dice en amonestación del Señor. En otras palabras, dice en la enseñanza de Cristo.
Entonces a veces les digo, eso no pasa porque no se les enseña, solo se les corrige y se les dice eso no y eso no, pero al final, si no se les da un cimiento, si no se les da una instrucción, los hijos se desvían. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que la instrucción es muy importante. Yo conozco, por ejemplo, a una familia donde la madre, creo que la madre falleció hace como 20 años. Ella era pastora. Y los hijos, les digo, la madre dice de que ella todos los días, ella se esforzaba por sus hijos porque ella les hablaba a los hijos, ¿verdad? Desde que llegaban de la escuela, dice que ella los hacía entrar en fila, les revisaba la mochila si no llevaban algo que no era de ellos, y todos los días les hablaba. Y yo les puedo asegurar el día de hoy de que la madre falleció hace 20 años, pero esos patojos no se desvían. Ahí siguen en la iglesia. Y no está la madre, pero les dio instrucción. Entonces la palabra del Señor sí se cumple. Es que si uno instruye a los hijos, dice, aunque fueren viejos, dice, no se apartarán. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, qué es lo que necesita nuestra casa, qué es lo que nosotros necesitamos dentro de nuestra casa, porque a veces les digo, nosotros nos ponemos a pensar en las bendiciones del Señor, en el favor de Dios, pero se nos olvida el trabajo que nosotros tenemos que hacer dentro de casa. Se nos olvida en realidad que cada día nosotros tenemos que hacer algo en realidad para agradar a Dios y para estar bien dentro de nuestra casa. Entonces yo quiero de que nosotros meditemos en esta hora, mis amados hermanos, en nuestro aposento, porque ahí nosotros habitamos, porque ahí nosotros vivimos. Y sobre todo les digo que nosotros tengamos un fundamento y que ese fundamento sea Cristo, que en realidad les digo, en nuestra casa nosotros seamos vasos de honra, que nosotros seamos diestros en la casa del Señor para buscar al Señor, que en realidad nosotros veamos de que podemos dar algo mejor. Yo siempre le digo a los hermanos, aunque nosotros estemos dando algo bueno, siempre se puede dar algo mejor. Entonces siempre podemos dar algo mejor. Nosotros no podemos limitarnos a, no, que ya lo di todo, que yo me esforcé. No, ¿por qué? Porque nuestro esfuerzo de hoy no nos sirve para mañana. Entonces nosotros tenemos que todos los días se basa de decisiones y tenemos que tomar buenas decisiones para que en realidad nuestra cosecha sea buena. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén.